quieres volver rico si no estudias? ¿Cómo quieres tener algo si no estudias? ¿Cuántos libros te has leído de algo? ¿Has leído libros de riqueza? ¿Has leído libros de finanzas? ¿Has aprendido algo que te haga rico? ¿Haces algo con lo que volverte rico? ¿Es algo por lo que te paguen? ¿Cómo quieres volverte rico si no haces nada? ¿Crees que pensar lo es todo? ¿Te han dicho que pensar lo es todo? Es la única solución que nos ofrece, no pensar, 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 pensar y pensar, pensar, pensar y pensar y pensar. ¿En qué? En lo que quieres. En lo que quieres. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ya lo pensaste bien? Pues haz lo que tienes que hacer para conseguirlo. ¿De qué sirve que lo pienses si no haces nada? Tienes que hacer. Además, tienes que aprender a hacer. Si no aprendes a hacer, no puedes hacer nada, no puedes tener nada que no sabes hacer y conseguir y tener. ¿Cómo puedes querer tener algo si no has aprendido a tenerlo? No has aprendido a conseguirlo. Necesitas aprender a conseguir lo que quieres tener. La discusión no es quién tiene más y quién tiene menos. La discusión no es por qué tiene más y por qué tiene menos. La discusión es qué estás haciendo tú para tener más tú. ¿Qué haces tú para tener más tú? ¿Estás al amparo, a la espera y a la buena de las autoridades gobernantes? ¿Estás esperando que llegue Dios y te lo dé? ¿Que el universo te lo manifieste? ¿Que un planetita como una impresora de 3D te ponga ahí el pastel que quieres? Eso no pasa así en este mundo físico. En el mundo físico tienes que construirlo físicamente tú, nadie más que tú. El universo no te va a materializar algo que no has construido tú. Tú tienes que afinar los componentes y los factores en este mundo físico para que lo que quieres se pueda materializar, para que pueda aparecer. Si no le permites el canal, la materia que necesita para aparecer, nunca va a aparecer. No va a aparecer por arte de magia porque lo has pensado todo un año. Piensas y piensas en $1 millón. Yo pienso y pienso en millones de dólares también. ¿Y han aparecido? No. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo necesario para aparecer $1 millón. ¿Dónde estás recibiendo semana a semana dólares y dólares y dólares para que te completen el millón? ¿Dónde? En ningún lado, solamente en tu cabeza, ¿no? ¿Has aprendido cómo crear ese $1 millón? ¿Has aprendido cómo crear lo que quieres crear? ¿Te vas a quedar así esperando a que pase mientras solamente no pasa? Tienes que hacer, tienes que crear, tienes que construir para que las cosas puedan pasar. Y sobre todo tienes que aprender a construir. Si no has aprendido a construir, no va a pasar nada. Si no has aprendido cómo construir, no va a pasar nada. Es el pilar número 1 del desarrollo personal. Es lo principal en la evolución. Es el ingrediente, es el componente número 1 para todo lo que quieras crear. Aprender. Tienes que saber cómo hacerlo. No va a aparecer por arte de magia. ¿Quieres hacer dinero? Aprende a hacer dinero. ¿Quieres hacer tal o cual cosa? Tienes que aprender a hacerlas. Hasta que aprendas a hacerlas, hasta que te metas al fango del conocimiento de cómo se hace lo que quieres hacer, no lo vas a poder hacer. No va a aparecer nada por arte de magia, nadie te lo va a traer, el universo no te lo va a manifestar si tú no has aprendido a hacerlo. Porque hacer es la perilla en el mundo físico. La llave está aquí, en aprender a hacerlo. Y hacerlo es la perija que tienes que abrir para crearlo. Hay libros, hay podcasts, hay videos, hay tutoriales, hay información. Hay montones de páginas en internet que te dicen cómo hacer. Tienes que meterte a donde está el conocimiento, a donde está la información y de ahí sacarla a tu vida, a tu mundo físico, a tu mundo mental y así hacerlo. Si no te has leído todos los libros de riqueza, no me digas que porque no eres rico. Si no te has preguntado cómo funciona esto o aquello, no preguntes por qué no puedes hacerlo. No vas a preguntar por qué no puedes hacerlo porque no te has preguntado cómo se hace. Y no lo vas a poder hacer porque no has aprendido a hacerlo. Tienes que aprender, tienes que estudiar y entender cómo se hace cualquier cosa que quieras hacer. Solamente aprendiendo vas a encontrar la manera de hacerlo. Solamente aprendiendo se te va a quitar el miedo. Solamente aprendiendo vas a encontrar la forma, los ingredientes, lo necesario, la materia que necesitas para hacerlo. Solamente aprendiendo cómo se hace, vas a conseguir lo que necesitas para hacerlo. Este es el momento de aprender, ya no hay excusas. No puedes decir que no hay libros, que no hay información, que no está a tu alcance, porque sí está. Si quieres hacer algo, necesitas ir y buscar esa información. De seguro está muy cerca, si está
Pues vas allá y buscas dónde está esa información y te la aprendes y lo haces. Si no has aprendido, tienes que ir y buscar cómo. Tienes que ir y aprenderlo. Cuando hagas eso, lo vas a poder hacer. Lo que quieras. Mujeres, empresas, dinero, fama, lo que quieras, tienes que aprender a hacerlo. No creas que lo tienen por casualidad. No creas que ningún millonario lo tiene por casualidad. No creas que un actor, no creas que un artista tiene las cosas por casualidad solo por su bella fama. Te aseguro que se han matado en aprender y hacer lo que han tenido que hacer para conseguir lo que tienen. Es lo que tienes que aprender hoy. Para conseguir lo que quieres, tienes que aprender cómo conseguirlo.